El próximo 31 de mayo se cumplen 57 años de la inauguración y terminación de las obras de la torre de nuestra iglesia parroquial. Recuperamos un reportaje realizado en el año 2012 por esta casa, en el cual se cumplían 50 años de esa fecha, en el cual vamos a recordar de la mano de personas que fueron testigos de aquella obra, cómo fue la construcción de nuestra parroquia en un principio y después cómo se construyó la torre de la iglesia parroquial. También vamos a contar con una grabación que se realizó en ese mismo momento de la inauguración, es una parte sonora que está documentada con imágenes para recordar cómo fue aquel momento de la bendición de la torre y sus campanas. Vamos a verlo. Cristana necesitaba un templo grande, nos arreglábamos en el convento, pero necesitaba un templo al tamaño de su pueblo y, como decía don Gregorio, a mi tamaño también. Y gracias a la tenacidad de don Gregorio, el arrimar el hombro de todos los demás y limosna a limosna, peseta a peseta, ladrillo a ladrillo, se levantó ese tesoro que hoy tenemos. Es entonces cuando don Gregorio llega, me parece el año 45, y don Gregorio, cuando le contamos lo que don Alfredo habría intentado, contestó: ¿y por qué Criptana no va a hacer su iglesia? Vamos a intentarlo y veremos cómo don Gregorio, con ese optimismo que él tenía, pues sí, el que se le metió en la cabeza que había que hacer la iglesia y es el que la empezó y la hizo. Pues al principio ya estaba loco, ¿no? Pero porque garantizar al pueblo que iba a levantar la iglesia y cómo la levantó, porque eso sí que trabajó de verdad y estuvo al tanto y procurando todo lo mejor para el pueblo. No hizo grandes filigranas en arte dentro de la iglesia, pero lo importante era levantarla, cubrirla y empezar a rezar ahí en la iglesia. Eso es lo que le interesaba. Y se hizo. Pues mira, don Gregorio era un hombre que yo muchas veces lo veía, que se remangaba los hábitos y cogía una piedra y se la daba a los albañiles. Yo lo he visto. Y entonces ese hombre, yo creo que es más el espíritu que tenía por ver su iglesia hecha. Él, toda su misión era dinero, pedir dinero a donde fuera y sacar donde fuera. Que no le podías dar una peseta, le dabas una perrilla, pero él iba a las casas y donde más iba eran las casas grandes, era normal. Muchas personas no colaboraban porque estaban pasando mucha necesidad. Algunos, de buena decían: bueno, anda, pues seguiremos pasando un poco más hambre, pero voy a hacer algo. Pero muchos es que no podían, porque entonces la gente del pueblo, una parte muy grande, para poder ganar de comer, iban a sacar palillo a la puente. ¿Cómo vivimos los hijos de Criptana? Pues con la alegría de ver que el tesón de un cura había sido capaz de movilizar a un pueblo entero que en otros momentos no estaba dispuesto a colaborar para una obra tan grande, pero ya al ver la obra en sí, pues todos estábamos felices porque al final el chiflado que decía yo antes de don Manuel González, don Gregorio en este caso, pues con su tesón, su constancia y sobre todo una fe enorme que él tenía y que contagiaba. Él tuvo que conectar con la gente. Yo creo que dentro de la gente que podía responder, casa por casa, fue visitando a todos los que podían ayudar y así logró a duras penas tener un dinero de iniciación. Y el proyecto de la iglesia está
parte de regiones devastadas, que entonces se llamaba. Pues el día a día era presentarse don Gregorio a lo mejor a las 10, a las 9 o a las 10 en mi casa. ¿Dónde está José? Pues en el ayuntamiento. Venga, vente tú también, para hacer más fuerza. Y llevaba una listilla en el bolsillo y pues hoy visitamos a este, mañana al otro y venga, tú hablas con la mujer y la vas convenciendo y yo hablo con el amo y José con el administrador y así pues volvíamos a veces con una desilusión, a veces con un poquito en el bolsillo. Sí, se vivía bajo el signo de la providencia, era proveer para esta semana y a la que viene Dios dirá. Y decía don Gregorio, bueno, Dios dirá y nosotros también, a la que viene daremos el golpe en tal casa. Y así iba sacando las cosas. Don Gregorio, con esa mole de templo, todos los andamios y toda la madera que se necesitó clavar, se hizo con un solo kilo de clavos. Dirán que es increíble, pues no es increíble. Don Gregorio por las noches, con un martillico los enderezaba, los iba pasando, los doblados de una caja a la otra, y por la mañana se los llevaba a los albañiles para que los emplearan. Y como teníamos responsabilidad y íbamos los dos, pues claro, no nos decían que no, nunca. En fin, el pueblo se portó muy bien. Todos, yo creo que todo el pueblo, a pesar de a que algunos fueran de lo que fuera, pues nos ayudó mucho, mucho. O sea que el pueblo fue, para mí, además de como pensamiento, el querer hacer la iglesia. Tenía un gran deseo de hacer la iglesia. Señal de que el corazón de ellos es cristiano y que era importante. Porque a veces se hacen comentarios de personajes que no tienen fundamento. Entonces la gente creyó que en Critana don Gregorio había hecho dinero y tendría una casa. La casa que él tenía allí eran no una casa, sino unas habitaciones de sus padres, que las arregló para vivir él en su retiro junto con su hermana Carmen, en la misma casa que vivía ya Nieves y su familia. Entonces, don Gregorio, cuando se marchó de Criptana, no tenía dinero ninguno, porque una pequeña cantidad que tenía, bueno, pequeña para nosotros ahora, pues serían, no sé si 100.000 pesetas o 200.000, no lo sé. Esas se las dio a su fiel sirvienta, que era entonces mi prima María Jesús, y me consta, vamos, que le dio lo mismo que las pocas joyas que tenía Carmen, se lo dio a ella. Y él, pues no lo sé, ¿qué más dinero tendría? No creo que tuviera mucho, porque él seguía viviendo pobremente en una casa de pueblo, con un patio ancho y unas habitaciones que ya digo que se tuvieron que arreglar para poder pasar allí los últimos días de su vida junto a sus dos hermanas. Cada uno del pueblo pagó su baldosa y decía don Gregorio, tenéis que estar cada uno en vuestra baldosa porque no vas a pagar la tuya y la de tus chicos no, y tus chicos se queden en la puerta de la iglesia. Total, que en cada casa sacaba las baldosas de cada uno. Me acuerdo que costaban a 40 pesetas cada baldosa. Y llevaba las cuentas hechas. En cada casa son 6, a tanto les toca. En cada casa son 4, a tanto les toca. No, que me das de menos. Y otras veces pues eran 48 o 53 o lo que fuera así. Decía, bueno, el piquillo, esto para llevarlas. Y total, que siempre se sacaba. Desde que metieron la primera piedra, que por cierto hubo una anécdota muy graciosa, porque hicieron un poquito de tablao y entonces todos los de Acción Católica y todo eso estaban allí y se rompió y se cayó. Precisamente el que más se cayó fue don Leonidio, el maestro. Fue una anécdota y claro, metieron la primera piedra y ya después de terminar eso, pues ya empezó la construcción de
de la iglesia, que ya digo, los cimientos estaban hechos. Yo estaba en casa de Montserrat y estuve sacando con el tractor y el remolque 2 días tierra para sentar para echar el hormigón para sentar la baldosa. Dice, saber usted con permiso, dice, ¿por qué tiene aquí un pasaporte para que se vea usted con permiso y todos los de Campo de Critana? Dice, ¿usted no sabe quién puede haber sido esto o quién haya mandado esta carta? Digo, sí. Digo, esto ha sido don Gregorio Bermejo, digo, el párroco nuestro. Dice, pues el párroco de ustedes tiene que mandar más que el cabo primero nuestro de aquí del cuartel. Dice, porque esta carta viene firmada por Francisco Franco Bamonde. Dice, esta firma es irrevocable. Usted se va a Campo de Critana bajo todo el concepto. Pues el día de la inauguración te voy a decir que fue fantástico, porque la iglesia no cogía a la gente, en la plaza tampoco, estaba todo lleno, una misa muy bonita para el que la pudo ir bien, y si no, pues los altavoces oía, y un día precioso para el pueblo, porque ver una cosa nosotros de nuestra edad, que a la otra no la conocimos, y ver una iglesia tan hermosa y tan grande hecha, pues llama la atención. Y después se acudió para la inauguración, pero para que vinieran gratis todas las autoridades. Se acudió a todos los ministerios, y yo recuerdo que fui con él en Madrid a 2 o 3 ministerios y le decía, señor ministro, bueno, pues si usted no puede venir, lo que le vaya a costar el viaje nos lo manda en limosna. Estaba haciendo la mili en Hoyo de Manzanares, en la Escuela de Aplicación y Tiro de Infantería. Y don Gregorio llamó a todos los quintos del pueblo y vinieron a la inauguración de la iglesia, tal como yo. Y así vinieron todos. Pues un día para el pueblo muy bonito, vino el obispo y muchas personalidades. La iglesia, la torre no estaba terminada. La torre estaba por la cornisa de la altura del tejado, estaba la torre y eso ya terminó. Y entonces bajó a casa de mis padres y les dijo, he pensado hacer una capilla del Pilar, pero yo no sé si en sueños o qué, he pensado que la debían de hacer ustedes, que son aragoneses. Y dice mi padre, bueno, pues yo encargo la Virgen a Zaragoza. Se encargó la Virgen, se hizo de las mismas medidas que la del Pilar de Zaragoza, está pasada por el manto rojo que se le puso primero se hizo en Zaragoza y lo bordaron las adoratrices de allí. Y ya dice, don Gregorio, ya está todo el encargo hecho, mi hija se está encargando en Zaragoza de todo esto, y ya está, dice, no, es que falta el altar y hacer la capilla. Total que, dice Vicente Peinado, que lo tienen ustedes aquí en la fábrica, y es muy buena persona y muy buen albañil, que venga y vaya preparando. Pues que se tiró un año Vicente Peinado, y luego don Gregorio dijo, claro, no se va a dejar en el yeso, habrá que hacer el altar. Y entonces, no sé cómo se puso en combinación con mi padre, que lo hizo Santiago Lara de Socuéllamos. Y fuimos a Madrid, trajimos los candelabros y las sacras, que entonces se ponía el Evangelio en las sacras, todo lo que hacía falta para el altar, y ya parece que se conformó un poco. Él tenía ilusión porque al terminar la iglesia aparecieran unas buenas pinturas o unas obras de gran empeño, porque él tenía una devoción grandísima o un entusiasmo grande por la Virgen. Entonces yo le propuse hacer un recorrido sobre los temas de la Virgen en lo que era el mural. Y él, como era muy especial, también tenía sus particularidades. No, tú haz unos cuadros y se ponen a un lado y a otro del altar, y cuando llegó el momento de poder hacerlos, que ya estaba la iglesia inaugurada, pero que aquí no se podía pintar sobre el muro, él había establecido con ideas, no sé si del arquitecto o de quién, sino que ahí aparecieron unos trazos, unas molduras enmarcando unos marcos, y con arreglo a esa medida se hicieron los cuadros.
pero no aquí, hubo que pintarlos fuera. Están pintados sobre lino, sobre el lienzo, preparado por mí mismo, el lienzo, en telas en crudo, que yo preparé desde un principio hasta el final. Y eso se pintó fuera de la iglesia, en un salón que nos dejaron, que entonces era el Frente de Juventudes, y allí, como pude, a duras penas, pues no sé, sufriendo mucho, pues se llegaron a hacer los cuadros. Antes de realizar los cuadros se presentaron unos bocetos que aprobó la comisión parroquial. Yo aporté en el cuadro de la Anunciación, aporto ese paisaje del molino para que quede, pues, puesto que la Anunciación puede ocurrir en cualquier sitio. Y entonces yo pues la situé dentro de Campo de Cristana. Y la parte del otro cuadro, el paisaje que se ve al fondo, es lo que era la parte que hoy ya está construida, donde está el instituto y donde está pues todo lo que se está ampliando del pueblo. La Anunciación está hecha previos bocetos o dibujos, y la figura de la Anunciación del ángel es una escultura que yo modelé para inventarme más o menos el movimiento de la figura cuando se acerca a la Virgen. La Virgen es una cara de una mujer de la parte de la sierra, que yo no hice más que verla, hice unos apuntes y una mancha en color, y luego la pasé a esa figura. En la parte contraria de la presentación en el templo, ahí sí hay más modelos. La figura de la Virgen es una señora actualmente, que entonces era una niña de 15 años, que se llamaba Casarrubios Calonge. Y el San José es un tal Pablo, que entonces estaba de conserje en el Frente de Juventudes, que me parece que le decían Pablo el Bolengo. Y la que hace de Virgen o de vieja Ana, esa es un apunte, un estudio que hice de mi suegra. Y el viejo Simeón, que sale a recibir al niño, ese fue Severiano, el de las aguas. En el púlpito, en todas las misas, les diría que íbamos a empezar con la segunda etapa, con las obras de la torre y la forma que tenía pensado de llevarlas. Lo primero que dijo es que para empezar las obras lo que había que hacer primero es preparar el dinero. La próxima semana pasaremos por todas las casas del pueblo, igual que cuando hicimos la campaña de la baldosa para la inauguración de la iglesia, con el fin de que todos los vecinos participen y colaboren en la construcción de su torre. De la cuadrilla que estábamos se marcharon 4 a mejorar su situación económica, porque aquí en la iglesia siempre ganábamos pues casi la mitad que los albañiles del pueblo, por ahí. Y ellos pues se marcharon. Todo el dinero no se les podía dar, porque a ver qué le decía él al pueblo y cómo se iba a apañar a él, ya que eso había sido por la torre. Y él dijo que eso no tenía importancia, que se lo tenía que dar todo, porque el pueblo, cuando se enterara, reconocería que era más importante hacer el seminario para sacar nuevos sacerdotes que la torre del pueblo, porque la torre del pueblo tiene un campanario ya de muchos años y un buen campanario, y que lo que estaba a falta era de iglesia, y ya tenía una iglesia nueva, bonita y grande. Dice, ¿sabes lo que le pasa? Digo, pues no. Dice, no es tan malo, lo que ha cogido es un sofocón, que ha tenido que dar todo dinero,
y ahora está sin un duro. No sabe qué hacer. Tuvo que estar 3 días en cama del disgusto que se llevó, porque decía que con qué cara les decía al pueblo que había quitado el dinero de allí para darlo para el seminario. Y es que claro, el seminario había que acabarlo, porque urgía, pero la torre también hacía falta. Y luego pues otra vez volvió a pedir y volvió a arrastrar, como él decía, aquí vengo arrastrando mi sotana, a ver lo que me llevo. Ya estamos en el piso de las campanas. Aquí empieza otra vez la mampostería. Claro, que tenemos muchos huecos y es bastante menos que en el primer piso de la primera parte. Aquí, como se ve, son 2 huecos en uno de los 2 lados y en el mediodía uno. Y en el lado del norte pues no hay ninguno, porque a petición del campanero Francisco y de su hijo Fortu, que dijeron que aquí no dejáramos huecos, que con los huecos esos había suficiente para las campanas que teníamos, y que así no pasarían tanto frío como pasaban en el campanario antiguo. Y todas las campanas tienen su agujero con el fin de que cuando poníamos la trócola, las elevábamos hasta la altura que veíamos conveniente y luego poníamos ahí unos tableros que descansaban las campanas hasta esos tableros y pues la cogíamos ya con el cemento los cojinetes y estaban así 4 días hasta que se ponían duras y las quitábamos y se manejaban muy bien. Las campanas era una necesidad, para Cristana era una necesidad porque siempre acostumbraba a citar las campanas a vivir las jornadas diarias del pueblo al son de las campanas. Ha sido la orientación que ha tenido de cuando había que levantarse, de cuando había que acostarse, cuando había que cenar, los entierros. Ha sido una compañera, compañeras, las campanas de la vida activa del pueblo. Se puede apreciar desde el enrace de los arcos, hay una verdugada de ladrillo y luego pues como unos 60 centímetros de mampostería, que ahí es donde empieza ya la base principal del chapitel, que es desde ahí, desde esa cornisa, que hay una viga de hormigón muy fuerte y desde ahí salen todas las vigas y todos los hierros del capirucho este. Lo primero que hicimos fue encofrar estas cruces que hay aquí y rellenarlas. Y luego seguir haciendo como hacíamos con la forma de la cubierta. Luego hacer el pendolón y luego las otras piernas. Lo que pasa es que esto resultaba más difícil porque tienen mucha corriente y se daba muy mal fabricarlas. Solamente con un serrucho, que aún lo conservo, ese cortaba trozos y las iba empalmando y así íbamos encofrando todo esto, que penamos mucho hasta que lo conseguimos. Después de hacer las 8 ventanas, pues hay ahí otra viga arriba, que es donde enganchan ya los demás del capirucho y el central, y van todos a parar al mismo sitio, que allí hay un montón de hierros, todos que se juntan allí, o sea que todo esto está hecho una pieza, desde aquí, desde la cornisa esta principal hasta arriba. Y había un cartelón grande y ponía, para terminar este templo se han necesitado tantas toneladas de piedra, tanta madera, tanto no sé qué, y 20 años un cura cansino pidiendo de puerta en puerta, sin grandes lujos, sin grandes pretensiones. Se bendijeron las campanas y la ilusión de José era aquel día haber invitado a todo el pueblo a chocolate y churros, pero no había dinero. Pues nada, pues nos invitó, se rezó el Ángelus, la gente estuvo contenta, disfrutaron del momento y disfrutaron de sus campanas, de todos los que íbamos en procesión a la inauguración. Iba don Aurelio Pérez, lleno con decoraciones, iba
nuestro gobernador José Utrera Molina, que gracias a Dios vive, iba todos los sacerdotes, don Julio, que ya no está, también está en el cielo, don Gregorio, claro, don Gregorio ocupando media página siempre. Fui madrina de las campanas, gracias a Dios. Fue un privilegio, estoy contentísima y orgullosa de haber sido madrina de las campanas. No fui yo en nombre del pueblo. José y yo padrinos, fue el pueblo el que apadrinó las campanas, pero lo representamos nosotros. Llegamos, fue un día muy emotivo, llegamos a casa de don Gregorio porque él lo hacía todo a lo grande, como él era. Y llegamos y dice, tú José, ¿dónde vas sin uniforme? Y tú Merceditas, ¿dónde vas sin mantilla? Venga corriendo a vuestra casa. Nos tuvimos que ir a cambiar y José se puso su chaqueta blanca, tan guapo como iba, y yo mi teja y mi mantilla, y ya claro, volvimos y dice, venga que se va a retrasar esto, que como te pongas así, te hago coger una campana en brazos para que seas madrina como Dios manda. Serían las 12 menos 10 o así, y a las 12 tocaron las campanas por primera vez y todo el pueblo rezó el Ángelus. Fue precioso, precioso. Señores oyentes, les hablamos a ustedes desde la tribuna instalada en la Plaza del Generalísimo, junto al atrio principal de la iglesia parroquial, en donde va a tener lugar la bendición de las campanas y la inauguración de la nueva torre. La plaza está completamente llena de público, las bandas de corneta y tambores redoblan y en este momento, desde la casa parroquial, se inicia el cortejo que viene hacia la parroquia. Sale de la parroquia el clero, revestido, y va a subir a la tribuna. Dignísimas autoridades y jerarquías del movimiento, ilustre madrina de la campana que vamos a bendecir en estos momentos. Empiezo por dirigir yo unas palabras, porque cuando el acto termine, el sonido de las campanas que alegremente repicarán por primera vez en esta nueva torre, las notas armoniosas de nuestra bilaureada filarmónica Beethoven lanzando al viento la marcha real, las notas vibrantes de las cornetas que ponen un aire militar a esta fiesta que Campo de Criptana está celebrando en estos instantes. Hace 26 años, esta torre esbelta y hermosa de la iglesia parroquial de Campo de Criptana caía entre llamas y todos los habitantes que en su corazón anidaba la fe veían con lágrimas en los ojos cómo caía el chapitel de nuestra hermosa y airosa torre, porque esa fe inquebrantable de los hijos de Campo de Criptana ha hecho el milagro. Sí, nuestra parroquia es el milagro de la fe, lo he repetido varias veces, de esta fe inquebrantable de los hijos de Campo de Criptana. Han hecho que en el día de hoy nuestros corazones rebosen de alegría y cantemos el aleluya en este día de la ascensión del Señor, en este día en el que el Señor dejó la tierra para subir de nuevo al Padre, en este día en el que nuestras campanas, al voltearse ahora, enviarán al cielo con sus lenguas de bronce las plegarias de los corazones de todos los hijos de Campo de Criptana. El 31 de mayo del año 1962 marcaría un hito glorioso en la historia religiosa de nuestro pueblo. Y aquí estamos, y Dios quiera
que esta torre hermosísima que contemplamos, dirigiendo su flecha al cielo, nos marque a todos la ruta, nos marque a todos el camino. Cuando años atrás veníamos por estas carreteras que circundan nuestra villa y contemplábamos nuestro pueblo sin torre, parece que aquí faltaba algo, y ya lo creo que faltaba el indicar al viajero que viene por esos caminos que aquí, a la sombra de esta torre, hay un sagrario, y en ese sagrario, día y noche, vive Cristo nuestro Señor con nosotros, y que desde el campo, desde la alquería, desde los coceros, desde el trabajo del campesino, podrá mirar hacia su torre y decir: Señor, santifica mi trabajo. Hijos de Criptana, lo mismo que yo, estáis hoy satisfechos de vuestra obra, porque esta obra no es mía, es vuestra. Esta obra de la Iglesia es vuestra obra. Entrad cuantos podáis a la misa. Va a ser una misa cortita, una misa rezada. Será la misa de la entrega al Señor de este monumento que, como reza, ahora lo leeréis, como reza la lápida, se ha levantado para gloria de Dios y para bien espiritual de esta feligresía. Y nada más. Todo honor y toda gloria al Señor. Que para Él hayan sido todos nuestros trabajos, para Él todos nuestros esfuerzos, para Él todas vuestras generosas limosnas, que han hecho el milagro de la fe de convertir ese dinero en estas piedras milenarias que con tanta alegría y regocijo contemplamos hoy. Que el Señor nos bendiga y que el Señor derrame abundantemente sus gracias sobre esta parroquia, sobre sus sacerdotes, sobre las autoridades que rigen este pueblo, sobre los que tienen en su mano el timón de la industria y del comercio, sobre el pueblo trabajador, sobre los labriegos que todas las mañanas salen con su yunta a arar la tierra que ha de producir el sustento para todos. Que la bendición de Dios abarque a todos, porque todos, unos en lo mucho y otros en lo poco, todos han contribuido para que esta iglesia sea un digno palacio de la majestad del Altísimo. Ahora enseguida vamos a proceder a la bendición de la torre y a continuación la bendición de las campanas. Se tocará al ángelus que rezaremos desde aquí públicamente para que el primer sonido de las campanas de nuestra iglesia sea una invitación a la oración. El público que llena totalmente la plaza está escuchando con emocionado silencio. Por eso necesitan padrinos igual que los bautizados. Van a ser padrinos de esta bendición. Don Gregorio está explicando en estos momentos que la bendición de las campanas necesita padrinos como en un bautismo. El señor alcalde presidente y la señora de González Lara serán los padrinos de este acto. La campana se llamará Virgen de Criptana. En este momento traza la señal de la cruz, dirigiéndose hacia la campana nueva, que con las otras existentes anteriormente en la iglesia del convento están instaladas en lo alto de la torre. La nueva campana, Virgen de Criptana, cantará las alabanzas al Altísimo desde este momento. En estos momentos, don Juan Miguel, que está junto a la campana en la torre, va a poner el agua bendita vertiéndola sobre la campana con una concha
lo mismo que se hace en los bautismos. Todo el mundo eleva la vista hacia la torre. Están esperando el momento en que la campana pueda empezar a sonar y con ellas el Ángelus. La campana ha empezado a sonar, se toca el Ángelus. Es un momento de intensa emoción. El público emocionado mira hacia las campanas que voltean. La banda de música, las de cornetas y tambores, están interpretando el himno nacional. Han tocado las campanas a la oración. Vamos a rezar todos el ángel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anuncia a María. El Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo.